La peste negra, conocida también como muerte negra o epidemia de la peste, y denominada por antonomasia como la pestilencia o la gran mortandad, fue la pandemia de peste bubónica más destructiva de la historia humana. Afectó a Eurasia y al norte de África durante el siglo XIV, alcanzando su momento de mayor intensidad entre los años 1347 y 1353. Determinar el número exacto de víctimas resulta complejo, aunque estimaciones actuales sitúan la cifra entre 80 y 200 millones de fallecidos en Eurasia. Esto supone que entre el 30% y el 60% de la población europea perdió la vida. La explicación más aceptada sobre el origen de esta pandemia sostiene que fue provocada por un brote de una variante de la bacteria Yersinia pestis. Es habitual emplear el término peste como sinónimo de muerte negra, pese a que dicha palabra procede del latín pestis, cuyo significado es enfermedad o epidemia, y no hace referencia directa al patógeno causante. Según el conocimiento actual, la pandemia apareció inicialmente en Asia y posteriormente se extendió a Europa a través de las rutas comerciales. Las bacterias se alojaban en las pulgas que parasitaban a las ratas, las cuales subían a los barcos mercantes cuando éstos llegaban a puertos asiáticos, propagando la infección entre la tripulación. Una vez en tierra, los marineros transmitían la enfermedad a las poblaciones locales, tanto de sus ciudades de origen como de las aldeas y localidades costeras, donde hacían escala para abastecerse. Introducida por los navegantes, la epidemia comenzó en Mesina, en la actual Italia. Mientras algunas regiones quedaron prácticamente despobladas, otras no se vieron afectadas, o solo lo fueron de manera leve. En Florencia, únicamente sobrevivió una quinta parte de la población. En el territorio que hoy corresponde a Alemania, se calcula que 1 de cada 10 habitantes murió a causa de la peste negra. Las ciudades de Hamburgo, Colonia y Bremen registraron las mayores tasas de mortalidad, mientras que en el este de Alemania, el número de fallecimientos fue considerablemente menor. De acuerdo con las creencias de la época, la peste fue interpretada como un castigo divino. Una de las consecuencias sociales más graves fue la rápida acusación contra las comunidades judías, a quienes se responsabilizó de la propagación de la epidemia mediante el supuesto envenenamiento de pozos. Como resultado, se produjeron pogromos y la desaparición local de numerosas comunidades judías en distintas regiones de Europa. Aunque algunos líderes religiosos y civiles intentaron frenar estos actos, la pérdida de autoridad provocada por la agitación social, derivada de la magnitud de la catástrofe, hizo que en la mayoría de los casos sus esfuerzos no tuvieran éxito. La peste negra carece de precedentes debido a su alcance multicontinental. A lo largo de la historia, griegos y romanos documentaron numerosas epidemias, algunas con elevados índices de mortalidad o morbilidad, como la que habría afectado al norte de África alrededor del 125 a.C., pero se trataba de brotes limitados a una ciudad o a una región específica. El contexto político en el que apareció el agente infeccioso se caracterizaba por una relativa estabilidad en comparación con siglos anteriores, tanto en Europa como en gran parte de Asia. Las grandes migraciones acompañadas de saqueos y ataques habían cesado, y pueblos como los vikingos, vándalos, húngaros o árabes se habían asentado de forma más o menos permanente en distintos territorios. En Asia, el imperio mongol se había fragmentado en 2 reinos enfrentados, lo que evidenciaba una débil cohesión interna. Por otro lado, la costa mediterránea africana ya no sufría ataques constantes por parte de los cristianos, en forma de cruzadas ni invasiones procedentes de la península arábiga, dado que Bagdad había perdido su relevancia política tras las incursiones mongolas. No obstante, el panorama político distaba mucho de ser pacífico, entre otras razones por la Guerra de los 100 Años, que coincidió temporalmente con la epidemia, y por los conflictos asociados al debilitado imperio mongol, cuyo colapso culminaría con la devastación de Bagdad, capital del califato abasí. Desde el punto de vista demográfico, el panorama parecía igualmente favorable. Tras varios años de condiciones climáticas benignas y cosechas abundantes, la población del continente europeo había crecido hasta situarse
en torno a los 80 millones de habitantes. A este incremento contribuyeron también los avances en las técnicas agrícolas. Walter de Henley, 1971, menciona varias innovaciones, entre ellas el uso de caballos en sustitución de los bueyes, la adopción del arado con reja de hierro y la organización de la tierra en 3 ciclos de cultivo en lugar de 2, sistema conocido como rotación trienal. No obstante, esta situación aparentemente favorable comenzó a deteriorarse alrededor del año 1300. Autores como Jacques Le Goff señalan que dicho modelo empezó a mostrar señales de agotamiento debido a la creciente necesidad de disponer de más tierras y más animales de tiro para alimentar a una población en aumento, lo que impidió que la rotación trienal regenerara por completo los suelos. Asimismo, el ganado carecía de pastos suficientes, lo que impulsó la deforestación y, como consecuencia, la reducción de las zonas de caza, provocando reacciones por parte de la nobleza. Estos problemas coincidieron, o bien fueron consecuencia, de la denominada Pequeña Edad de Hielo, que según investigadores como Brian Murray Fagan, habría comenzado hacia el año 1300. Este periodo climático ocasionó una disminución de las cosechas y con ello un aumento de las hambrunas y la malnutrición. En consecuencia, cuando la epidemia se propagó, encontró a 2 o más generaciones debilitadas desde la infancia por estas circunstancias adversas. Francia constituía en la Edad Media el estado más poblado y poderoso de Europa. Poco antes de la peste negra, contaba con entre 16 y 17 millones de habitantes, cifra que ascendía a aproximadamente 20 millones si se consideran las fronteras actuales, lo que la convertía, con diferencia, en el país europeo con mayor población, triplicando aproximadamente la de Inglaterra. La economía se había visto impulsada por las buenas cosechas agrícolas, por la reactivación constante del comercio a través de la ruta de la seda, gracias al control territorial ejercido por los mongoles, y, aspecto clave, para la futura expansión de la enfermedad, por la mejora de las técnicas de navegación y de construcción naval. Estos avances permitían transportar grandes cargamentos desde puertos del Mar Negro o del Mediterráneo hasta ciudades como Barcelona, Marsella o diversos centros urbanos italianos. Este aumento de la riqueza se reflejó en la construcción de catedrales europeas, cada vez más monumentales, tanto en tamaño como en altura. En el ámbito social, la llamada época del gótico supuso el crecimiento de las ciudades frente al mundo rural, así como un progresivo desprecio hacia quienes no residían en ellas, como los buhoneros, los pastores trashumantes y los gitanos, que aparecen por primera vez en la historia de Occidente. Otro cambio relevante, derivado de este contexto, fue la costumbre de distinguir a los distintos grupos sociales mediante la vestimenta. De este modo, la mujer casada, la soltera y la barragana, concubina, comenzaron a vestir de forma diferenciada, al igual que los cristianos respecto de los judíos, en detrimento de estos últimos. En lo relativo a la ciencia, esta aún no existía como disciplina autónoma en sentido moderno. La medicina gozaba de cierta independencia respecto de la filosofía dentro de las universidades, pero se basaba más en la observación empírica que en el método científico y seguía estando fuertemente influida por los saberes de autores clásicos griegos y latinos, como Galeno de Pérgamo. El supuesto progreso se desarrollaba a partir de la reflexión sobre textos antiguos y no mediante la experimentación sistemática. Por último, la religión continuaba actuando como elemento unificador de Europa bajo la Iglesia católica, aunque existía un creciente descontento debido al traslado de la sede papal a Aviñón y a la pérdida de autonomía del Papa Clemente VI, quien aceptó la protección del rey Felipe VI de Francia, al igual que sus predecesores durante el Papado de Aviñón. Además, numerosos miembros del clero, incluidos obispos e incluso pontífices, eran conocidos por su inclinación hacia los placeres mundanos, como mantener concubinas o practicar la simonía. La peste negra fue una dolencia que afectó al norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con la excepción de Islandia y Finlandia, y cuya tasa de mortalidad no volvió a ser igualada posteriormente, ni siquiera por epidemias tan graves como la viruela en América o la pandemia de gripe
de 1918. No existe un acuerdo definitivo entre historiadores, médicos y biólogos acerca del agente infeccioso responsable de la enfermedad. Por ello, continúa el debate sobre si se trató de una variante de la peste bubónica o de otra patología distinta, como el carbunco. En aquella época, la medicina carecía de los medios necesarios no solo para curar la enfermedad, sino incluso para estudiarla, a pesar de los esfuerzos y sacrificios realizados por figuras como Juan Tomás Porcel. Sin embargo, la localización mayoritaria de diversas cepas de Yersinia pestis en China sugiere que la epidemia pudo haberse originado en esa zona. En el año 2022, un estudio dirigido por Philip Slavin y difundido por la revista Nature reveló el hallazgo de restos de la bacteria Yersinia pestis en cadáveres enterrados entre 1338 y 1339 en un cementerio de Kirguistán. Tras comprobar que la cepa identificada coincidía con la responsable del inicio de la pandemia, se determinó que el origen de la peste se situaría en la región de las montañas Tian Shan, en Asia Central. Síntomas y mortalidad. Diversos cronistas contemporáneos destacaron la rapidez extrema con la que se manifestaban los síntomas. Una persona podía encontrarse en buen estado por la mañana, presentar fiebre muy elevada por la tarde y fallecer esa misma noche. Según la literatura médica y otros testimonios de la época, como los recogidos por Giovanni Boccaccio y otros autores, los enfermos sufrían todos o algunos de los siguientes síntomas. Fiebre muy alta, que podía superar los 40 grados Celsius. Tos acompañada de expectoración sanguinolenta. Hemorragias nasales y por otros orificios del cuerpo. Sensación intensa de sed. Aparición de manchas azuladas o negras en la piel, producto de pequeñas hemorragias subcutáneas. Gangrena en las extremidades, especialmente en los dedos. Formación de bubones negros en inglés, cuello, axilas, brazos, piernas o detrás de las orejas, causados por la inflamación de los ganglios linfáticos. Ruptura de los bubones, con supuración de un líquido de olor fétido. Boccaccio y otros autores también describen una forma de la enfermedad casi asintomática, que conducía a la muerte en aproximadamente 14 horas. El calificativo de negra se debe a las manchas, los bubones y el aspecto que adquirían los dedos de manos y pies como consecuencia de la gangrena. El sentido de mal olor asociado al término peste procede de los hedores desprendidos al romperse los bubones inflamados. De acuerdo con numerosos testimonios, la aparición de estas lesiones y manchas oscuras desembocaba en la muerte del paciente en la gran mayoría de los casos. Generalmente, el tiempo transcurrido entre los primeros síntomas y el fallecimiento era de unos 5 días. Mediante la experiencia práctica, las autoridades de distintas ciudades concluyeron que la enfermedad tardaba menos de 39 días en manifestarse y que quienes sobrevivían no volvían a contagiarse. Esta observación se refleja en los 40 días de aislamiento impuestos a viajeros y marineros al llegar a determinadas ciudades italianas, origen del término cuarentena. Investigaciones científicas del siglo XXI sostienen que la enfermedad pudo presentar un periodo de incubación no contagioso de aproximadamente 10 a 12 días, seguido de una fase asintomática, pero contagiosa, de unos 20 a 22 días. Tras ello aparecían los síntomas, y la muerte sobrevenía en 4 o 5 días adicionales. De confirmarse este patrón, la prolongada incubación y latencia habrían sido factores clave en la rápida expansión de la pandemia. Por último, Ole J. Benedictou señala la falta de precisión de las fuentes disponibles en lo referente a la población existente y, en consecuencia, al número exacto de afectados y fallecidos. Los documentos más fiables son los censos elaborados con fines fiscales, que no incluían a quienes estaban exentos de impuestos por diversos motivos. Aún así, el autor estima que la peste negra pudo alcanzar una mortalidad cercana al 80%, basándose en datos extrapolados de la epidemia registrada en Cantón en 1894. El agente infeccioso hasta el siglo XIX no se formuló una hipótesis sólida acerca del organismo responsable de una mortalidad tan extraordinaria. No obstante, este consenso comenzó a cuestionarse
a partir de la década de 1980, y en el siglo XXI las discrepancias siguen vigentes por diversas razones. A comienzos de este siglo, aún no existía acuerdo sobre si la peste negra debía considerarse una enfermedad emergente o reemergente. Para Christopher Duncan, se trataría de una patología emergente, posiblemente originada en mamíferos africanos. En cambio, Ole J. Benedictou sostiene que fue una enfermedad reemergente, que habría permanecido latente durante siglos, debido a la interrupción de los intercambios comerciales con África y Oriente Medio tras la caída del Imperio Romano. Yersinia pestis. En 1894, el gobierno francés envió al médico Alexandre Yersin y al científico japonés Kitasato Shibasaburo a la colonia británica de Hong Kong para hacer frente a una epidemia procedente de la provincia de Cantón, que presentaba una mortalidad cercana al 80%. Una crisis sanitaria de tal magnitud alarmó a las potencias occidentales, no solo por la reducción del comercio, sino también por el riesgo de que la enfermedad se propagara a las metrópolis europeas. Por ello, se destinaron importantes recursos a su investigación. Al examinar a los enfermos, ambos científicos observaron la presencia de bubones oscuros, similares a los representados en imágenes de San Roque. Yersin escribió a su familia en Gran Bretaña, expresando su satisfacción por haber identificado la enfermedad responsable de la gran mortandad. Sus hallazgos fueron publicados posteriormente en una revista científica bajo el título La peste bubonique a Hong Kong. El propio Yersin señaló a las ratas como un posible medio de transmisión de la enfermedad. Cuando la epidemia alcanzó la India en 1905, las autoridades coloniales crearon la Comisión de la India para la investigación de la peste, integrada por destacados especialistas, entre ellos el entomólogo William Glenn Liston, que llevaba años estudiando las pulgas. Liston comprobó que la bacteria provocaba la muerte de las ratas negras, hospedadoras naturales de las pulgas Xenopsila cheopis. Al morir su anfitrión habitual, estas pulgas se veían obligadas a buscar nuevas fuentes de alimento, como los seres humanos, a quienes inoculaban el patógeno. Tras la muerte del infectado, las pulgas que se habían alimentado de su sangre podían transmitir la enfermedad a otros humanos o a nuevas ratas. Además de la aparición de bubones, varios indicios respaldan la hipótesis del contagio a través de pulgas de la rata negra. Las profesiones con mayor contacto con ratas como carniceros, molineros o panaderos resultaban especialmente afectadas. En Asia era habitual la aparición de centenares o miles de ratas muertas antes del inicio de los brotes, lo que llevó a las poblaciones locales a adoptar medidas preventivas. Los oficios que repelían a las pulgas, como toneleros, pastores o aceiteros, mostraban menores tasas de contagio. La peste actual puede transmitirse entre personas, pero previamente requiere la infección de ratas para dar lugar a la variante pulmonar. A pesar de ciertas similitudes entre la peste y el carbunco, las diferencias entre ambas enfermedades son sustanciales, por lo que esta última no constituye una explicación convincente. Según Julio Martín, en 2011 un equipo de científicos de Canadá, Reino Unido y Alemania logró identificar bacterias en restos humanos exhumados de un cementerio inglés y, meses después, secuenció su ADN, confirmando que se trataba de Yersinia pestis. La teoría que vincula la peste negra con las ratas y la bacteria Yersinia pestis es la que cuenta con mayor respaldo, tanto entre profesionales de la salud, como Luis Enjuanes, Rafael Nájera, Graham Mooney o Ken Cage, como entre historiadores, entre ellos María Jesús Fuentes, Enrique González Cravioto y Ole J. Benedictou. El biólogo y experto en ratas Graham Twigg planteó en 1985 que la peste bubónica no pudo ser la causante de la peste negra, basándose en varios argumentos. Las epidemias de peste bubónica en Asia y en épocas posteriores se expandían a una velocidad aproximada de 20 kilómetros por año, mientras que la peste negra avanzó entre 2 y 8 kilómetros diarios. Las fuentes documentales rara vez mencionan la presencia de ratas muertas en las zonas afectadas, y la especie transmisora
era poco común en regiones como Bretaña o Dinamarca. La peste bubónica es una enfermedad casi tropical que requiere temperaturas superiores a los 20 grados Celsius durante varios meses, lo que habría impedido su desarrollo en los inviernos europeos, especialmente durante una de las fases más frías de la pequeña edad de hielo. Sin embargo, la peste negra se propagó incluso en invierno y alcanzó zonas como Rusia y el norte de Escandinavia. Mientras que la peste bubónica presenta un índice de contagio cercano al 1%, la peste negra alcanzó al menos un 10%, llegando en algunos casos hasta el 78%. La peste bubónica no se transmite fácilmente de personas enfermas a sanas. Por ejemplo, ninguna de las 400 personas que tuvieron contacto con infectados durante la epidemia de 1896 contrajo la enfermedad. En contraste, los relatos medievales describen a la peste negra como altamente contagiosa. Ambas enfermedades comparten únicamente el síntoma del bubón. Sin embargo, según Giovanni Boccaccio, la peste negra producía múltiples bubones y pústulas, mientras que la peste asiática solía generar uno, o excepcionalmente dos, en menos del 5% de los casos mortales. Además, en Europa los bubones aparecían también en piernas, brazos y detrás de las orejas, no solo en la ingle. La variante pulmonar de la peste bubónica tiene un alcance limitado, ya que desarrolla síntomas en unas 48 horas, lo que permite su contención con mayor rapidez. Uno de los colectivos más afectados fueron los comerciantes de telas, pese a que la probabilidad de que una pulga de rata transmita la enfermedad de un humano a otro es muy baja. Esta hipótesis alternativa es defendida, entre otros, por el propio Twigg, así como por Samuel Cohn y Christopher Duncan. La peste negra, considerada en ocasiones como el peor desastre biológico de la historia de la humanidad, tiene un origen incierto. En India y China no existen registros claros de una epidemia de gran magnitud durante el siglo XIV. En el caso chino, la referencia más antigua aparece en el siglo VII, aunque como una descripción de síntomas aislados y no como una epidemia. Asimismo, la Gran Enciclopedia de China no menciona la enfermedad hasta la década de 1640, a pesar de que Lien Te Wu atribuye su origen a China alrededor de 1346. Por ello, solo se manejan hipótesis que sitúan su aparición en el desierto del Gobi o en su supuesta patria ancestral, localizada en los actuales Yemen, Kenia y Uganda. Las fuentes árabes ofrecen testimonios directos, especialmente Abu Half-Sumar ibn al-Wardi, quien afirma que la epidemia surgió en la llamada Tierra Oscura, sin precisar su localización exacta. Por su parte, el historiador musulmán Muhammad al-Makrizi aporta mayor concreción al señalar su aparición en el Kanato durante el año 742 de la Égira, 1341 a 1342 de la Égira. C. Gabriele de Musis proporciona una localización más precisa al identificar la ciudad de Cafa como el primer foco documentado de la propagación. Relata que los ejércitos mongoles, durante el asedio al enclave genovés, habrían arrojado cadáveres infectados mediante catapultas dentro de la ciudad, con el fin de acelerar su rendición. Está constatado que en octubre de 1347 la enfermedad partió en barco desde esta colonia genovesa situada en la península de Crimea y llegó a Mesina a finales de ese mismo año. Algunas embarcaciones alcanzaron las costas sin ningún superviviente a bordo. En 1347 coincidió el estallido de la peste con una guerra entre el Reino de Hungría y el de Nápoles, iniciada cuando Luis I de Hungría reclamó el trono napolitano tras el asesinato de su hermano Andrés, presuntamente a manos de su esposa, la reina Juana I de Nápoles. La campaña militar se desarrolló paralelamente a la expansión de la peste, y ante la elevada mortalidad, el ejército húngaro se vio obligado a retirarse. Algunos soldados regresaron infectados, propagando la enfermedad y causando nuevas muertes, incluida la de la propia esposa del monarca húngaro. De este modo, la peste se extendió desde Italia por gran parte de Europa, afectando a territorios de la actual Francia, España, Inglaterra, desde junio de 1348, Bretaña, Alemania, Hungría, Escandinavia y finalmente al noroeste de Rusia.
Se considera que fue la causa de la muerte del rey Alfonso XI de Castilla durante el asedio de Gibraltar en 1350. Consecuencias. Las cifras de mortalidad varían considerablemente según las fuentes, aunque se calcula que entre el 30% y el 60% de la población europea falleció desde el inicio del brote hasta mediados del siglo XIV. El historiador Philip Daileder estima que, en un periodo de 4 años, murió entre el 45% y el 50% de los habitantes de Europa. Solo en el continente europeo se produjeron aproximadamente 25 millones de muertes, a las que se suman entre 40 y 60 millones en África y Asia. Algunas localidades quedaron completamente despobladas, y los pocos supervivientes, al huir, contribuyeron involuntariamente a ampliar la propagación de la enfermedad. La drástica reducción demográfica provocó transformaciones económicas profundas. La despoblación debilitó las obligaciones tradicionales de los campesinos de permanecer en sus tierras, favoreciendo una mayor movilidad social. Al mismo tiempo, la peste redujo considerablemente la superficie cultivada en Europa, lo que ocasionó una fuerte caída de la producción agrícola. En el norte de Italia, esta disminución alcanzó cerca del 40% entre 1340 y 1370. La escasez repentina de mano de obra barata incentivó la innovación, contribuyendo al progresivo final de la Edad Media. Algunos autores consideran que este proceso facilitó el surgimiento del Renacimiento, aunque éste se desarrolló antes en ciertas regiones, como Italia. Como consecuencia de la despoblación, los europeos supervivientes pasaron a ser los mayores consumidores de carne registrados hasta entonces en una civilización anterior a la agricultura industrial. La peste negra acabó con aproximadamente un tercio de la población europea y reapareció en oleadas sucesivas hasta 1490, llegando a causar en total alrededor de 200 millones de muertes. Ninguno de los brotes posteriores alcanzó la magnitud de la epidemia de 1348. Según el historiador Geoffrey Parker, solo en Francia murieron al menos 2 millones de personas entre 1600 y 1670, de las cuales 750.000, casi el 5% de la población del reino, fallecieron durante la grave epidemia de 1628 a 1632. Esta no afectó de manera uniforme al país, concentrándose sobre todo en el sur y en las zonas conectadas con Italia. La elevada mortalidad se vio agravada por el contexto de la Guerra de los 30 años, la muerte masiva de animales domésticos y los desplazamientos de tropas y refugiados. La peste reapareció en Alsacia entre 1624 y 1625, extendiéndose hacia Francia a través de Metz, probablemente por el movimiento de refugiados. La situación se vio empeorada por la desnutrición, una mala cosecha en 1627 y otra en 1629. París y el norte del país se vieron relativamente poco afectados, mientras que la enfermedad se propagó hacia el sur durante el último levantamiento hugonote. En la primera mitad del siglo XVII, una epidemia de peste causó alrededor de 1,7 millones de muertes en Italia, mientras que en la España del siglo XVII se registraron más de 1,25 millones de fallecimientos debido a la extrema incidencia de la enfermedad. Interpretación histórica. Más allá del análisis de causas directas, como la presencia del bacilo Yersinia pestis, los historiadores han tratado de interpretar el significado de este acontecimiento desde diferentes enfoques. Corrientes vinculadas al marxismo y autores como el francés Guy Bois consideran la peste como una prueba de la crisis del sistema feudal. No obstante, esta interpretación se ve cuestionada por el elevado número de víctimas entre la nobleza y la realeza. Murieron monarcas como Alfonso XI de Castilla, Juana II de Navarra o Felipe VI de Francia, así como figuras como Margarita de Luxemburgo, reina consorte de Hungría, y Felipa de Lancaster, reina consorte de Portugal. Esto demuestra que la peste no afectó exclusivamente a los sectores más pobres, sino que ningún grupo social estuvo a salvo. El fuerte crecimiento demográfico experimentado durante la plena Edad Media había llevado al cultivo de tierras de baja calidad y escaso rendimiento,
lo que provocó una disminución progresiva de la productividad agrícola y un aumento de la malnutrición. En este contexto, la llegada del bacilo encontró a una población con el sistema inmunitario debilitado, lo que facilitó una mortandad extraordinaria. El principal medio de transmisión fueron las picaduras de pulgas, muy extendidas en una sociedad con bajos niveles de higiene, como la medieval. Aunque resulta difícil establecerlo con total certeza, parece que algunas profesiones estaban más expuestas al contagio que otras. Ser comerciante de telas, por ejemplo, suponía un mayor riesgo que ejercer oficios como el de herrero, ya que las pulgas se ocultaban fácilmente entre los tejidos. Con el tiempo, los trabajadores identificaron el peligro de las vestimentas, y entre las primeras medidas adoptadas para frenar el contagio figuraron la quema de la ropa de los infectados o la prohibición de introducir cargamentos textiles en las ciudades. En algunos lugares, incluso se permitía la entrada de viajeros únicamente después de que abandonaran sus ropas, sustituidas por prendas consideradas seguras y facilitadas por las propias autoridades locales.